Siempre estás contigo mismo, así que es mejor que disfrutes de la compañía. Amantes de la sabiduría y la expansión espiritual. Hoy, nos sumergiremos en un viaje extraordinario hacia la esencia misma de nuestro ser. En este fascinante video, exploraremos la verdad de ser, desde la perspectiva única de la metafísica, una guía maestra en el fascinante mundo de la energía espiritual. ¿Te has preguntado alguna vez sobre la verdadera naturaleza de tu existencia? ¿Anhelas descubrir las claves para desbloquear tu potencial espiritual y vivir una vida más plena y significativa? Estás en el lugar correcto. Con mi profundo conocimiento, te llevará de la mano a través de las capas de la realidad, para revelar la esencia misma de la verdad de ser. Desde la rendición y la aceptación, hasta la creatividad y la conexión espiritual, este video será un faro que iluminará tu camino hacia la autorrealización. Prepárate para ser inspirado, desafiado y transformado. Este no es solo un video, es una invitación a explorar los misterios más profundos de tu existencia. Así que, si estás listo para embarcarte en un viaje hacia la verdad de ser, adelante y comencemos este emocionante recorrido juntos. La verdad es que somos seres espirituales, teniendo una experiencia humana. ¿No es fascinante pensar en nosotros como manifestaciones divinas, expresiones únicas del poder creativo del universo? La metafísica nos enseña que nuestra realidad es moldeada por nuestros pensamientos y creencias. Si deseamos cambiar nuestra experiencia, debemos empezar por transformar nuestras percepciones internas. Recuerden, como es adentro, es afuera. Sientan el poder de sus corazones, el núcleo mismo de su existencia, y abracen la certeza de que son creadores conscientes de su realidad. En el núcleo de nuestra existencia, yace la verdad inmutable de que somos seres divinos con el poder de moldear nuestras experiencias. Cada pensamiento, cada emoción, es una pincelada en el lienzo de nuestra realidad. En este viaje metafísico, descubrimos que el universo es un reflejo de nuestra conciencia. Nuestras creencias más profundas actúan como semillas que germinan en la trama de la existencia. Por lo tanto, es imperativo ser conscientes de los patrones de pensamiento que tejemos en el tapiz de nuestra realidad. La clave está en reconocer que no somos víctimas de circunstancias externas, sino maestros de nuestro destino. ¿Qué historia queremos contar en el libro de nuestras vidas? ¿Una epopeya de amor, abundancia y alegría, o una tragedia de limitación y carencia? La elección es nuestra, pues somos arquitectos de nuestra realidad. Permitamos que la llama de la verdad ilumine las sombras de la ilusión. Dejemos ir las creencias limitantes que nos atan y abracemos la libertad de ser quienes realmente somos, expresiones únicas de la inteligencia divina. Al soltar las cadenas del miedo, nos convertimos en agentes conscientes de cambio en el tejido del cosmos. En el vasto lienzo de la existencia, nuestras palabras y pensamientos son pinceles que dan forma a nuestra realidad. La vibración de cada afirmación es como una melodía que resuena en el universo, creando una sinfonía única que es nuestra vida. Conscientes de esto, aprendemos a afinar nuestras cuerdas internas hacia las notas de la verdad y la armonía. La metafísica nos enseña que el poder de la palabra es sagrado. Cada afirmación que pronunciamos es un decreto que se expande en el infinito, dando forma a la materia misma. Seamos conscientes de nuestras expresiones, pues cada palabra es una semilla que germina en el jardín de nuestras experiencias. Hablemos con amor y gratitud, conscientes de que nuestras palabras son como oraciones al universo. Cuando reconocemos la divinidad en nosotros y en los demás, creamos un eco de armonía que reverbera en todo el cosmos. En este acto consciente de creación, nos convertimos en coautores de la realidad, tejedores de hilos de luz en el tapiz de la existencia. Aprendamos a ser guardianes de nuestros pensamientos y palabras, ya que son las herramientas con las que esculpimos nuestro destino. Al alinearnos con la verdad de ser, nos convertimos en maestros magistrales, transformando la materia prima de la realidad con la destreza de artistas cósmicos. En el océano de la existencia, descubrimos que el tiempo es un espejismo y que el único momento real es el ahora.
La metafísica nos invita a sumergirnos en el presente, donde la magia de la creación se despliega. En este instante, somos libres de dejar atrás las cadenas del pasado y las preocupaciones del futuro. Al comprender que somos seres eternos, teniendo una experiencia temporal, liberamos el peso de las limitaciones autoimpuestas. Nuestra verdadera naturaleza es la eternidad, y en cada respiración recordamos que estamos conectados con la fuente inagotable de la vida. Aquí, en el eterno presente, encontramos la clave para transformar nuestras realidades. La verdad de ser nos revela que cada desafío es una oportunidad de crecimiento y cada alegría es un regalo divino. En lugar de resistirnos a las lecciones de la vida, aprendemos a fluir con ellas, reconociendo que son el tejido mismo de nuestra evolución espiritual. En cada experiencia, encontramos la sabiduría que nos acerca más a la verdad de nuestro ser. Abracemos el arte de soltar, liberando las cargas que nos atan al pasado y confiando en el fluir natural de la vida. Al hacerlo, nos abrimos a las infinitas posibilidades que el universo nos ofrece en cada momento. La verdad de ser se revela en la danza eterna del presente, donde somos co-creadores conscientes de nuestra realidad. En el vasto universo de posibilidades, comprendemos que la ley de la atracción es un principio fundamental en la metafísica. Somos imanes vivos, atrayendo hacia nosotros las vibraciones que resuenan con nuestras propias energías. Al sintonizar conscientemente con lo que deseamos, nos convertimos en imanes de experiencias que reflejan nuestra más profunda verdad. La mente es un poderoso imán que atrae aquello en lo que nos enfocamos. En lugar de temer lo que no queremos, aprendemos a dirigir nuestra atención hacia lo que sí deseamos manifestar. Al hacerlo, activamos la ley de la atracción a nuestro favor, invitando a la realidad a danzar al ritmo de nuestros pensamientos y emociones. Reconozcamos que somos arquitectos de nuestro destino, y nuestras creencias actúan como planos maestros. Si cultivamos la fe en la abundancia, la prosperidad se manifiesta en nuestras vidas. Si irradiamos amor y gratitud, cosechamos relaciones enriquecedoras. La verdad de ser nos enseña a ser conscientes de nuestros pensamientos, pues estos son los sembradores de nuestro jardín de experiencias. En este viaje metafísico, recordemos que la gratitud es la llave que abre las puertas de la abundancia. Cuando agradecemos por lo que somos y por lo que tenemos, creamos un flujo continuo de bendiciones en nuestras vidas. La verdad de ser nos invita a vivir desde un espacio de agradecimiento, donde cada momento es un regalo divino. En el santuario de la verdad de ser, exploramos el poder transformador de las emociones. Cada emoción es una fuerza creativa que da forma a nuestra realidad. Al abrazar la gama completa de nuestras emociones, nos convertimos en maestros de la alquimia interior, transmutando la energía en formas que nos sirven. Las emociones son el lenguaje del alma, y al prestar atención a su mensaje, ganamos claridad sobre nuestra verdad interna. En lugar de suprimir o negar emociones negativas, las abrazamos con compasión y entendimiento. Al hacerlo, liberamos la energía estancada y permitimos que fluya la autenticidad en nuestro ser. La verdad de ser nos enseña a ser conscientes de nuestras emociones sin identificarnos con ellas. Somos el observador silencioso que ve pasar las olas de la emoción sin ser arrastrados por su corriente. En este estado de ser, ganamos la capacidad de elegir cómo responder a cada situación, en lugar de reaccionar desde la emoción impulsiva. Al practicar la autoaceptación y el perdón, liberamos el peso de viejas heridas y permitimos que la luz de la verdad sane nuestro ser. Cada lágrima derramada es un acto de purificación, y cada risa es una celebración de nuestra conexión con la alegría divina. La verdad de ser nos guía hacia la maestría emocional, donde somos capaces de danzar en armonía con el fluir de la vida. Dentro del laberinto de la realidad, exploramos la importancia de la autoimagen y la autoestima en el viaje hacia la verdad de ser. Cada pensamiento que tenemos sobre nosotros mismos es como un espejo que refleja la imagen que proyectamos en el mundo. La metafísica nos invita a mirarnos con los ojos del amor y la aceptación.
Reconozcamos que somos dignos de amor y respeto, no por nuestras acciones externas, sino por la esencia divina que reside en nuestro ser. La verdad de ser nos revela que no necesitamos ganar la aprobación externa para ser valiosos, ya somos valiosos por nuestro simple hecho de existir. La autoimagen positiva no es un acto de arrogancia, sino un reconocimiento humilde de nuestra conexión con lo divino. Al amarnos a nosotros mismos, creamos un campo magnético que atrae experiencias que reflejan ese amor. La verdad de ser nos impulsa a cultivar una relación amorosa con nosotros mismos, donde somos nuestro propio mejor amigo y defensor. La autoestima es la semilla de la confianza, y la confianza es el combustible que impulsa nuestros sueños. Al confiar en nuestras habilidades y en la bondad del universo, nos aventuramos a lo desconocido con valentía. La verdad de ser nos guía hacia el entendimiento de que merecemos recibir todas las bendiciones que la vida tiene reservadas para nosotros. En el altar de la verdad de ser, exploremos el concepto de la manifestación consciente. La metafísica nos enseña que somos co-creadores activos de nuestra realidad y nuestras experiencias son el resultado directo de nuestros pensamientos y creencias. En este vasto campo de posibilidades, nuestra mente es la semilla que siembra el jardín de nuestra existencia. Cada pensamiento es una afirmación de nuestra realidad y la verdad de ser nos revela que podemos elegir conscientemente los pensamientos que nos sirven. Al sintonizar con frecuencias más elevadas de amor, gratitud y abundancia, abrimos las puertas a experiencias que resuenan con esas energías. La manifestación consciente comienza con la claridad de nuestras intenciones y la fe en el poder creativo que reside en nuestro interior. Aprendamos a visualizar nuestros sueños como realidades presentes, sintiendo la emoción y la gratitud como si ya estuvieran aquí. En este acto de creación consciente, nos alineamos con las fuerzas universales que conspiran a nuestro favor. La verdad de ser nos insta a abandonar la duda y abrazar la certeza de que merecemos todas las bendiciones que deseamos manifestar. La paciencia y la confianza son aliadas en el proceso de manifestación consciente. Al soltar la urgencia y alinear nuestras acciones con nuestras intenciones, permitimos que el universo despliegue su plan perfecto en nuestras vidas. La verdad de ser nos recuerda que, como co-creadores, estamos tejidos en la trama misma del cosmos y nuestras aspiraciones son parte del diseño divino. En el santuario de la verdad de ser, exploramos la conexión profunda entre el cuerpo, la mente y el espíritu. La metafísica nos revela que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino la armonía plena entre estos tres aspectos de nuestro ser. Aprendamos a honrar y cuidar nuestro templo físico como un reflejo sagrado de nuestra divinidad. La verdad de ser nos guía hacia la comprensión de que nuestros cuerpos son templos vivos, albergando la chispa divina. Al nutrirnos con alimentos que fortalecen nuestra vitalidad y practicar hábitos que respetan la santidad de nuestro cuerpo, elevamos nuestra frecuencia y permitimos que la energía fluya sin obstáculos. La mente, como arquitecto de nuestra realidad, también juega un papel crucial en la salud. La verdad de ser nos enseña a cultivar pensamientos positivos y liberar patrones mentales que nos limitan. Al purificar nuestra mente, creamos un espacio propicio para la manifestación de la salud y el bienestar en todas las áreas de nuestra vida. La conexión con nuestro espíritu interior es esencial para la verdadera salud. La verdad de ser nos invita a explorar prácticas espirituales que nutran nuestra alma, como la meditación, la oración y la conexión con la naturaleza. Al alinear nuestra espiritualidad con la verdad divina, fortalecemos el puente que une los aspectos físicos y mentales de nuestra existencia. En este viaje hacia la salud integral, recordemos que somos seres holísticos y la verdad de ser nos guía hacia el equilibrio sagrado entre cuerpo, mente y espíritu. Dentro del sagrado espacio de la verdad de ser, exploremos el poder de la compasión y el perdón en nuestro viaje espiritual. La metafísica nos enseña que liberar el resentimiento y abrir nuestro corazón a la compasión son actos de amor propio y hacia los demás. Al practicar el perdón, desatamos las cadenas que nos atan al pasado y permitimos que fluya la luz de la verdad en nuestras vidas.
La verdad de ser nos revela que, al perdonar, no absolvemos a otros de sus acciones, sino que nos liberamos a nosotros mismos de la carga del rencor. Aprendamos a ver más allá de las apariencias externas y reconocer la divinidad en cada ser. Al hacerlo, nos alineamos con la verdad de que todos estamos en un viaje de evolución espiritual, cada uno aprendiendo a su propio ritmo. La compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás, es una piedra angular en el camino hacia la verdad de ser. En lugar de juzgar, aprendamos a comprender. En lugar de condenar, elijamos amar. Al hacerlo, construimos puentes de conexión y sanación, trascendiendo las barreras ilusorias que separan a los seres humanos. El amor y la compasión son antídotos poderosos contra la oscuridad de la ilusión. La verdad de ser nos invita a ser faros de luz en el mundo, irradiando amor incondicional a todos los que cruzan nuestro camino. Al practicar la compasión, no solo transformamos nuestras vidas, sino que también contribuimos a la elevación de la conciencia colectiva. Dentro del luminoso santuario de la verdad de ser, exploremos la relación entre la gratitud y la manifestación de milagros en nuestras vidas. La metafísica nos enseña que la gratitud es la llave que abre las puertas de la abundancia y nos conecta con la corriente divina del universo. La verdad de ser nos invita a cultivar la gratitud como un estado de ser constante, reconociendo las bendiciones en cada aspecto de nuestras vidas. Al enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que falta, creamos un imán poderoso que atrae experiencias y situaciones que reflejan nuestra actitud agradecida. La gratitud no solo es una respuesta a las bendiciones que recibimos, sino también un medio para atraer más bendiciones. La verdad de ser nos enseña a agradecer de antemano por aquello que aún no ha llegado a nuestras vidas, confiando en la sabiduría divina que conoce nuestras verdaderas necesidades y deseos. Al despertar cada mañana con un corazón agradecido, establecemos la tonalidad positiva para el día. La verdad de ser nos guía a través de la práctica diaria de la gratitud, recordándonos que cada momento es una oportunidad para celebrar la abundancia que fluye hacia nosotros. A medida que nuestra gratitud se expande, abrimos las compuertas para la manifestación de milagros. La verdad de ser nos revela que, en el río de la gratitud, fluimos con la corriente de la divinidad, permitiendo que los milagros se desplieguen en cada esquina de nuestras vidas. Dentro del templo sagrado de la verdad de ser, exploremos el arte de la rendición y el fluir con el ritmo del universo. La metafísica nos enseña que la resistencia es el obstáculo que nos impide experimentar la plenitud de nuestra verdad. Al soltar el control y confiar en el proceso de la vida, nos abrimos a un flujo armonioso de bienestar. La verdad de ser nos invita a abandonar la ilusión de que controlamos cada detalle de nuestras vidas y reconocer que hay una inteligencia divina que trabaja a nuestro favor. La rendición no implica debilidad, sino fortaleza en la confianza de que estamos siendo guiados hacia nuestro bien más elevado. Aprendamos a fluir con el ritmo del universo, reconociendo que cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender. La verdad de ser nos enseña a ver más allá de las apariencias externas y comprender que, incluso en los momentos de aparente caos, hay un orden divino que se despliega. La rendición no es resignación, sino la apertura a la sabiduría interior que nos guía hacia nuestras verdaderas aspiraciones. La verdad de ser nos revela que, al soltar la resistencia, permitimos que las soluciones creativas fluyan hacia nosotros. Al rendirnos, nos convertimos en instrumentos dóciles en las manos del universo, participando en la danza cósmica de la creación. La verdad de ser nos recuerda que, al soltar la lucha, abrazamos la paz interior. La rendición es el camino hacia la libertad, donde nos convertimos en navegantes confiados en el océano de la existencia, confiando en que la marea de la verdad nos llevará a las orillas de nuestra realización más elevada. Dentro de la esencia pura de la verdad de ser, exploremos la conexión sagrada entre el servicio desinteresado y la expansión de la conciencia. La metafísica nos enseña que al ofrecer amor y apoyo a nuestros semejantes, trascendemos las limitaciones del ego y nos alineamos con la esencia misma de nuestra divinidad. La verdad de ser nos revela
que el acto de dar sin esperar nada a cambio es una expresión elevada de nuestro poder creador. Al sembrar semillas de amor y compasión, cosechamos la abundancia que fluye naturalmente cuando estamos alineados con la ley universal del servicio desinteresado. El servicio a los demás es una puerta hacia la expansión de la conciencia. Al ver la divinidad en cada ser y reconocer nuestra conexión intrínseca, nos liberamos de la ilusión de la separación. La verdad de ser nos guía a través de la práctica del servicio, recordándonos que cada acto de bondad es una contribución valiosa a la elevación de la conciencia colectiva. A través del servicio desinteresado, nos convertimos en canalizadores de la energía divina, permitiendo que fluya a través de nosotros para tocar y transformar vidas. La verdad de ser nos enseña a ser catalizadores de cambio positivo en el mundo, recordándonos que nuestras acciones, por más pequeñas que sean, tienen un impacto significativo en el tejido mismo de la realidad. Al abrazar el servicio con amor y humildad, nos convertimos en embajadores de la verdad de ser. Cada gesto de amabilidad es una expresión de nuestra conexión con la fuente infinita de amor y compasión. En este acto sagrado de servicio, expandimos la conciencia hacia la verdad última de nuestra interconexión divina. Dentro del santuario eterno de la verdad de ser, exploramos el papel trascendental del discernimiento en nuestro viaje metafísico. La metafísica nos enseña que el discernimiento es una luz que ilumina el camino hacia la verdad, permitiéndonos separar la ilusión de la realidad. La verdad de ser nos invita a cultivar el discernimiento como una herramienta esencial en la navegación de nuestras vidas. Al afinar nuestra capacidad para discernir entre las energías que nos elevan y las que nos limitan, nos volvemos guardianes conscientes de nuestra realidad. Practiquemos el discernimiento en cada pensamiento, palabra y acción, siendo selectivos en lo que permitimos que forme parte de nuestra experiencia. Aprendamos a reconocer las señales que nos ofrece la vida y a sintonizar con la guía interior. La verdad de ser nos revela que, al estar conectados con nuestra intuición, accedemos a la sabiduría que trasciende la lógica y nos guía hacia la verdad más profunda. Al escuchar la voz suave de la verdad interior, nos convertimos en navegantes sabios en el océano de la existencia. El discernimiento nos ayuda a distinguir entre la verdad eterna y las ilusiones temporales. La verdad de ser nos guía a través de la práctica constante de discernir lo esencial de lo superficial, lo permanente de lo efímero. Al hacerlo, nos liberamos de las cadenas de la ilusión y nos sumergimos en la verdad eterna que subyace en cada momento. En este viaje de discernimiento, recordemos que la verdad de ser es como un faro que nos guía a través de la oscuridad de la confusión. Al cultivar la luz del discernimiento, nos convertimos en exploradores intrépidos del vasto territorio de nuestra propia divinidad. En la radiante morada de la verdad de ser, exploremos la relación entre la gratitud y la manifestación de milagros en nuestras vidas. La metafísica nos enseña que la gratitud es la llave que abre las puertas de la abundancia y nos conecta con la corriente divina del universo. La verdad de ser nos invita a cultivar la gratitud como un estado de ser constante, reconociendo las bendiciones en cada aspecto de nuestras vidas. Al enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que falta, creamos un imán poderoso que atrae experiencias y situaciones que reflejan nuestra actitud agradecida. La gratitud no solo es una respuesta a las bendiciones que recibimos, sino también un medio para atraer más bendiciones. La verdad de ser nos enseña a agradecer de antemano por aquello que aún no ha llegado a nuestras vidas, confiando en la sabiduría divina que conoce nuestras verdaderas necesidades y deseos. Al despertar cada mañana con un corazón agradecido, establecemos la tonalidad positiva para el día. La verdad de ser nos guía a través de la práctica diaria de la gratitud, recordándonos que cada momento es una oportunidad para celebrar la abundancia que fluye hacia nosotros. A medida que nuestra gratitud se expande, abrimos las compuertas para la manifestación de milagros. La verdad de ser nos revela que, en el río de la gratitud, fluimos con la corriente de la divinidad, permitiendo que los milagros se desplieguen en cada esquina de nuestras vidas. Dentro del santuario eterno de la verdad de ser, exploramos el arte de la rendición y el fluir con el ritmo del universo.
La metafísica nos enseña que la resistencia es el obstáculo que nos impide experimentar la plenitud de nuestra verdad. Al soltar el control y confiar en el proceso de la vida, nos abrimos a un flujo armonioso de bienestar. La verdad de ser nos invita a abandonar la ilusión de que controlamos cada detalle de nuestras vidas y reconocer que hay una inteligencia divina que trabaja a nuestro favor. La rendición no implica debilidad, sino fortaleza en la confianza de que estamos siendo guiados hacia nuestro bien más elevado. Aprendamos a fluir con el ritmo del universo, reconociendo que cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender. La verdad de ser nos enseña a ver más allá de las apariencias externas y comprender que, incluso en los momentos de aparente caos, hay un orden divino que se despliega. La rendición no es resignación, sino la apertura a la sabiduría interior que nos guía hacia nuestras verdaderas aspiraciones. La verdad de ser nos revela que, al soltar la resistencia, permitimos que las soluciones creativas fluyan hacia nosotros. Al rendirnos, nos convertimos en instrumentos dóciles en las manos del universo, participando en la danza cósmica de la creación. La verdad de ser nos recuerda que, al soltar la lucha, abrazamos la paz interior. La rendición es el camino hacia la libertad, donde nos convertimos en navegantes confiados en el océano de la existencia, confiando en que la marea de la verdad nos llevará a las orillas de nuestra realización más elevada. En el cálido resplandor de la verdad de ser, profundicemos en el significado de la aceptación y cómo esta virtud nos guía hacia una paz interior duradera. La metafísica nos enseña que la aceptación no implica resignación, sino el reconocimiento sereno de la realidad tal como es. La verdad de ser nos invita a abrazar cada momento con aceptación, entendiendo que resistirse a lo que ya es solo genera conflicto interno. Al soltar la lucha contra las circunstancias y las personas, nos liberamos de la carga de la resistencia y permitimos que fluya la armonía en nuestras vidas. Aceptarnos a nosotros mismos tal como somos, es un acto de amor propio. La verdad de ser nos enseña a soltar las expectativas y a abrazar nuestras imperfecciones, reconociendo que cada aspecto de nosotros contribuye a la riqueza de nuestra experiencia humana. Al aceptar nuestra propia humanidad, abrimos la puerta a una auténtica transformación. La aceptación también nos permite acoger a los demás con comprensión y compasión. La verdad de ser nos guía a través del acto de liberar juicios y prejuicios, reconociendo que cada individuo está en su propio viaje de evolución espiritual. Al practicar la aceptación hacia los demás, construimos puentes de conexión y amor en lugar de muros de separación. La verdad de ser nos revela que, al aceptar la realidad con gratitud y humildad, nos abrimos a la sabiduría que subyace en cada experiencia. La aceptación nos permite vivir desde un espacio de paz interior, donde cada momento se convierte en una oportunidad para crecer y aprender. En el recinto sagrado de la verdad de ser, exploremos el poder de la intuición y cómo esta brújula interna nos guía hacia la autenticidad. La metafísica nos enseña que la intuición es la voz del alma, una guía sabia que nos conecta con la verdad más profunda de nuestro ser. La verdad de ser nos invita a sintonizar con nuestra intuición, reconociendo que en el silencio interior encontramos respuestas que van más allá de la comprensión lógica. Al cultivar la práctica de escuchar nuestra voz interior, nos alineamos con la sabiduría divina que nos guía en cada paso de nuestro camino. La intuición es una conexión directa con la verdad de ser. Al confiar en esta guía interna, nos liberamos de las distracciones externas y permitimos que la voz de nuestra alma nos lleve hacia experiencias que resonen con nuestra autenticidad. La verdad de ser nos insta a confiar en que la intuición es un faro confiable en la niebla de la incertidumbre. Aprendamos a honrar y respetar nuestra intuición, reconociendo que es un regalo divino que nos conecta con el fluir de la existencia. La verdad de ser nos revela que, al seguir la guía de nuestra intuición, nos abrimos a un camino de sincronía y armonía, donde cada elección se vuelve una expresión de nuestra verdad más auténtica. La intuición también nos permite discernir entre la verdad eterna y las ilusiones temporales. La verdad de ser nos guía a través de la práctica constante de discernir lo esencial de lo superficial, lo permanente de lo efímero.
Al hacerlo, nos liberamos de las cadenas de la ilusión y nos sumergimos en la verdad eterna que subyace en cada momento. Dentro del mágico santuario de la verdad de ser, exploramos la importancia de la creatividad en nuestro viaje hacia la realización plena. La metafísica nos enseña que somos co-creadores activos de nuestra realidad y la creatividad es el medio a través del cual damos forma a la materia prima de la existencia. La verdad de ser nos invita a abrazar nuestra capacidad creativa como una expresión divina de nuestra esencia. Al reconocer que llevamos la chispa del Creador dentro de nosotros, nos abrimos a un flujo constante de inspiración que nos guía hacia la manifestación de nuestros sueños más elevados. La creatividad no se limita a las artes convencionales, es la capacidad de traer algo nuevo a la existencia. La verdad de ser nos guía a través de la expansión de nuestra creatividad en todas las áreas de la vida, desde la resolución de problemas hasta la forma en que abordamos nuestras relaciones y enfrentamos desafíos cotidianos. Al honrar y nutrir nuestra creatividad, nos alineamos con el flujo universal de la energía creativa. La verdad de ser nos enseña a superar los bloqueos mentales y a permitir que la inspiración fluya libremente a través de nosotros. La creatividad se convierte así en un acto sagrado de co-creación con el universo. La verdad de ser también nos recuerda que cada creación, grande o pequeña, es una contribución valiosa al tapiz cósmico. Al manifestar nuestras ideas y visiones, participamos activamente en la expansión continua del universo. La creatividad se convierte en una danza divina donde somos los coreógrafos de nuestra realidad. Dentro del reino ilimitado de la verdad de ser, exploremos el concepto de la conexión espiritual y cómo esta comunión nos eleva hacia estados más elevados de conciencia. La metafísica nos enseña que estamos entrelazados con el tejido mismo del universo, y la conexión espiritual es la experiencia de reconocer y celebrar esta interconexión. La verdad de ser nos invita a explorar y nutrir nuestra conexión espiritual, reconociendo que más allá de las apariencias externas, todos compartimos la misma esencia divina. Al cultivar la conexión con nuestra espiritualidad, abrimos nuestras mentes y corazones a un entendimiento más profundo de la realidad. La conexión espiritual se manifiesta a través de prácticas como la meditación, la oración y la contemplación. La verdad de ser nos guía a sumergirnos en estos momentos sagrados, donde nos encontramos con la esencia eterna que reside en nuestro interior. En este espacio de conexión, experimentamos la paz que trasciende las preocupaciones mundanas. A través de la conexión espiritual, también nos abrimos a la sabiduría universal. La verdad de ser nos enseña que al alinear nuestra conciencia con la verdad divina, recibimos orientación intuitiva y respuestas a nuestras preguntas más profundas. La conexión espiritual es un puente hacia la comprensión de la vastedad de la existencia. La verdad de ser nos revela que, al reconocer la conexión espiritual con todos los seres y con la fuente divina, cultivamos un sentido de amor incondicional y compasión. La conexión espiritual se convierte en un faro que ilumina nuestro camino, recordándonos que, en la esencia, somos uno. Dentro del sagrado espacio de la verdad de ser, exploremos el significado profundo de la paciencia y cómo esta virtud nos guía en nuestro viaje espiritual. La metafísica nos enseña que la paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, sino la disposición de confiar en el proceso divino del tiempo. La verdad de ser nos invita a cultivar la paciencia como una flor sagrada en el jardín de nuestras vidas. Al reconocer que todo tiene su propio ritmo en el universo, nos liberamos de la urgencia y ansiedad. La paciencia nos permite vivir desde el presente, sabiendo que cada momento es una parte esencial de nuestro viaje. Aprender a ser pacientes no significa renunciar a nuestros sueños o aspiraciones, sino confiar en que todo se desarrollará en el momento perfecto. La verdad de ser nos enseña que, al soltar la impaciencia, permitimos que la magia de la vida se revele gradualmente ante nosotros. La paciencia también nos invita a ver más allá de las apariencias externas y a reconocer el propósito divino en cada experiencia. La verdad de ser nos guía a través de la práctica de la paciencia, recordándonos que la vida misma es un proceso de crecimiento y evolución.
Al ser pacientes, abrimos espacio para la transformación y la realización de nuestro potencial más elevado. La paciencia es una aliada en el viaje hacia la verdad de ser. La verdad de ser nos revela que, al abrazar la paciencia, vivimos desde un lugar de serenidad y equilibrio. En el río del tiempo, flotamos con la corriente de la divinidad, confiando en que cada instante nos lleva más cerca de la realización de nuestra auténtica esencia. En el cálido abrazo de la verdad de ser, exploremos el poder transformador del amor propio y cómo esta fuerza nos impulsa hacia la plenitud espiritual. La metafísica nos enseña que el amor propio no es un acto de egoísmo, sino un reconocimiento sagrado de nuestra conexión con la fuente divina. La verdad de ser nos invita a amarnos a nosotros mismos incondicionalmente, reconociendo que somos dignos de amor y respeto simplemente por ser quienes somos. Al nutrir una relación amorosa con nosotros mismos, creamos un campo magnético que atrae experiencias y relaciones que reflejan este amor. Aprender a amarnos a nosotros mismos es un acto de alquimia interior. La verdad de ser nos guía a través de la práctica diaria del amor propio, donde cada pensamiento y acción están impregnados de amor. Al hacerlo, nos transformamos en imanes para el amor en todas sus formas. El amor propio también nos permite establecer límites saludables y decir no cuando sea necesario. La verdad de ser nos enseña que, al honrar nuestras necesidades y valores, fortalecemos la conexión con nuestra verdad interior. El amor propio es un acto de autocuidado que nos permite florecer y expandirnos en la plenitud de nuestra esencia. La verdad de ser nos revela que, al amarnos a nosotros mismos, creamos un puente hacia la conexión con los demás. El amor propio es la base desde la cual fluye el amor hacia el mundo. En este acto sagrado de autocompasión, participamos en la danza divina del amor, recordando que somos expresiones únicas de la misma fuente de amor universal. Dentro del sagrado templo de la verdad de ser, exploremos el arte de la comprensión y cómo esta virtud nos guía hacia la paz interior y la armonía en nuestras relaciones. La metafísica nos enseña que comprender es ir más allá de las apariencias superficiales y reconocer la verdad esencial en cada ser. La verdad de ser nos invita a cultivar la comprensión, como una flor delicada en el jardín de nuestras interacciones. Al practicar la escucha empática y ponerse en el lugar del otro, creamos un espacio para la conexión genuina. La comprensión nos permite ver más allá de las diferencias externas y reconocer la unidad fundamental que compartimos. Aprender a comprender también implica liberar juicios y prejuicios. La verdad de ser nos guía a través de la práctica de la comprensión, recordándonos que cada persona está en su propio viaje evolutivo. Al honrar la diversidad de experiencias y perspectivas, construimos puentes de entendimiento que trascienden las barreras ilusorias de separación. La comprensión nos brinda una perspectiva más amplia de la vida. La verdad de ser nos revela que, al comprender, nos liberamos del peso del resentimiento y la ira. La comprensión es una puerta hacia la paz interior, donde reconocemos la humanidad compartida que une a todos los seres. La verdad de ser también nos recuerda que, al practicar la comprensión, contribuimos a la elevación de la conciencia colectiva. La comprensión es un regalo que ofrecemos a nosotros mismos y al mundo, una expresión del amor incondicional que fluye desde la fuente divina a través de nosotros. En la cálida luz de la verdad de ser, exploremos el significado profundo de la responsabilidad y cómo esta virtud nos empodera en la creación consciente de nuestras vidas. La metafísica nos enseña que somos los arquitectos de nuestra realidad y que la responsabilidad es la clave para desplegar nuestro potencial más elevado. La verdad de ser nos invita a asumir plena responsabilidad por nuestras vidas, reconociendo que cada pensamiento, palabra y acción contribuye a la trama de nuestra experiencia. Al tomar responsabilidad, nos convertimos en co-creadores conscientes de que nuestras elecciones tienen un impacto directo en la realidad que experimentamos. Aprender a ser responsables no implica culparnos a nosotros mismos ni a los demás, sino reconocer el poder inherente en cada momento. La verdad de ser nos guía a través de la práctica de la responsabilidad,
recordándonos que somos capaces de cambiar nuestra realidad al cambiar nuestra percepción y respuesta ante ella. La responsabilidad también implica ser conscientes de nuestras emociones y pensamientos. La verdad de ser nos enseña que al ser conscientes de nuestras reacciones automáticas, ganamos el poder de elegir respuestas más alineadas con nuestra verdad interior. La responsabilidad es la llave que nos libera de la esclavitud de las respuestas condicionadas. La verdad de ser nos revela que, al asumir la responsabilidad, nos convertimos en maestros de nuestro destino. La responsabilidad es el faro que ilumina nuestro camino, guiándonos hacia la manifestación de nuestras aspiraciones más elevadas. En este acto sagrado de responsabilidad, nos convertimos en guardianes conscientes de la creación divina que somos. Dentro del último suspiro de la verdad de ser, permitámonos explorar la conexión final entre la fe y la realización espiritual. La metafísica nos enseña que la fe es el puente que une nuestra esencia humana con la esencia divina, una confianza inquebrantable en el orden cósmico y en la fuerza que subyace en cada corazón. La verdad de ser nos invita a cultivar la fe como una semilla sagrada en el jardín de nuestra conciencia. Al confiar en que hay un propósito más elevado en cada experiencia, nos liberamos del miedo y la duda. La fe es el recordatorio constante de que somos guiados y sostenidos por una fuerza amorosa que trasciende la comprensión humana. Aprender a tener fe no implica ignorar los desafíos de la vida, sino reconocer que incluso en la oscuridad hay una luz interior que nunca se apaga. La verdad de ser nos guía a través de la práctica de la fe, recordándonos que la fe es el acto de avanzar con valentía, incluso cuando no podemos ver el camino completo. La fe también nos conecta con la certeza de nuestra divinidad interior. La verdad de ser nos revela que, al tener fe en nuestra esencia espiritual, abrimos puertas hacia la manifestación de nuestra verdad más elevada. La fe es el vínculo que nos une con la realidad más allá de las apariencias externas. En este viaje final de la verdad de ser, recordemos que la fe no es simplemente creer en algo exterior, sino reconocer la verdad eterna que reside en nuestro interior. La fe es el faro que guía nuestro viaje hacia la autorrealización, donde nos convertimos en la encarnación viva de la verdad de ser. Y ahí lo tienen, exploradores de la verdad de ser. Ha sido un viaje increíble junto a Connie Méndez, sumergiéndonos en las profundidades de la metafísica y descubriendo la magia que reside en nuestra esencia. Si este video ha resonado contigo, te invitamos a expresar tus pensamientos en la caja de comentarios. Nos encantaría saber qué aspecto de la verdad de ser te ha inspirado más o si tienes alguna pregunta que podamos abordar en futuros videos. Y, por supuesto, si has encontrado valor en esta exploración, ¿por qué no mostrar tu aprecio dándonos un like? Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir compartiendo contenido significativo. No olvides compartir este video con aquellos que puedan necesitar un impulso espiritual. La verdad de ser es un regalo que todos merecen descubrir. Así que, al compartir este conocimiento, estás contribuyendo a la expansión de la conciencia colectiva.